Quien les habla es Carlos Leña Berna, profesor emérito de la Universidad de La Laguna, y les hablaré sobre el lenguaje de los proyectos. ¿Por qué vale la pena preguntarse el lenguaje de los proyectos? Dedicar unos minutos a hablar del lenguaje de los proyectos. A través de mi práctica en este campo he observado que hay bastantes confusiones en cuanto a la definición de diversos aspectos vinculados con los proyectos. Es por eso que a mí me ha parecido oportuno tratar este tema, es decir, el lenguaje de los proyectos. El lenguaje de los proyectos que desarrollamos en este PowerPoint se refiere a los objetivos y metas, a la población y los beneficiarios, a qué entendemos por impacto y a temas vinculados con la evaluación y el seguimiento de los proyectos, que son las definiciones de escenarios, de estrategias, políticas y programas y de etapas en los ciclos de vida de los proyectos. No los podremos desarrollar en detalle, simplemente vamos a mostrar los principales aspectos con la esperanza de que a quienes me están escuchando les interese el tema para entrar en más detalles. Bueno, en primer lugar, los objetivos. Los objetivos son el estado deseado. Un objetivo es el estado deseado en el futuro de una variable. Tenemos diversos tipos de objetivos que en general los diferenciamos según el tiempo, del más largo plazo, más corto plazo, también objetivos generales a los cuales el proyecto contribuye, u objetivos específicos del proyecto. En el contexto de la misma idea de los objetivos, normalmente se hace referencia a otro concepto, que es meta. Meta también es el estado deseado de algo en el futuro. Pero la diferencia entre una meta y un objetivo es que normalmente la meta debe ser precisada de manera cuantitativa. Mientras el objetivo puede dejarse en su definición de manera cualitativa, la meta debe ser fijada de manera cuantitativa y debe establecerse la relación entre las metas y su contribución al logro de los objetivos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque para saber si una política social logra sus resultados, tenemos que ver, entre otros aspectos, si los objetivos se han logrado o si se han logrado en una cierta proporción o no. Y las variables que nos permiten precisar la evaluación es la definición precisa de las metas y en qué medida la meta contribuye al logro de los objetivos. Luego tenemos otro concepto que es población objetivo, o también, como es llamado a veces este concepto, población diana. Es decir, es la población que queremos beneficiar directamente con las políticas sociales. Esto es muy importante también a la hora de preocuparnos por la eficacia de las políticas sociales y de la evaluación de las políticas sociales. Es muy importante precisar cuál es la población específica que queremos beneficiar. Por ejemplo, los niños en las escuelas de una zona pobre, con un programa de alimentación en las escuelas, cuyas familias tienen un ingreso familiar menor de X. Entonces tenemos que saber exactamente a quién dirigimos
las políticas, los programas o los proyectos sociales. ¿Por qué? Porque podría ocurrir que el programa, la política o el proyecto social finalmente no logre resultados sobre esta población objetivo y, como ocurre a veces, lo logre sobre otra población. El impacto son los efectos más generales del proyecto que trascienden, que van más allá de la población objetivo. Por ejemplo, tenemos la población objetivo, los niños de familias muy pobres de las escuelas de una zona pobre, y al poner en práctica el proyecto que lo favorecerá, logramos otros efectos, por ejemplo, sobre el desarrollo de la zona. Estos son los impactos u efectos indirectos. Escenario. Esto es un concepto relativamente nuevo, entendiendo por relativamente nuevo ya varias décadas de la evolución de la idea que está detrás de escenarios y de la metodología de construcción de escenarios. El escenario es la descripción de un estado futuro del sistema para el cual estamos trabajando, en este caso el sistema social. Por ejemplo, si estamos siempre hablando del ejemplo de un proyecto para niños pobres de una zona pobre, el escenario sería una descripción, por ejemplo, de cómo estarán los niños en esta zona después de 10 años o 5 años de ejecución del proyecto y de otras políticas para el desarrollo de la región. ¿Cuál es la diferencia con las proyecciones tradicionales que se utilizaban utilizando métodos de estadística matemática, que son útiles también para otro tipo de problemas? Es que la construcción de escenarios nunca se limita a un escenario, sino a varios posibles, optimistas, pesimistas, etc. Y son elaborados bajo la hipótesis de un comportamiento probabilístico. Las cosas pasarán probablemente de esta manera. Luego tratamos las distinciones entre políticas y estrategias. La distinción entre estrategias y políticas tiene cierta analogía con lo que decíamos de las distinciones entre metas y objetivos. Las estrategias y las políticas tienen en común que describen un conjunto coordinado de acciones para el logro de los objetivos que perseguimos con el proyecto o con el programa o con la política social. Nada más que la diferencia es que la estrategia es mucho más global. Describe el conjunto de las acciones de manera coordinada que se llevarán a cabo, que se implementarán. Las políticas son conjuntos coordenados de acciones que se realizarán en el futuro, de aspectos parciales de la estrategia, justamente para la ejecución de la estrategia. Luego tenemos la distinción entre programas y proyectos. Un proyecto es también la planificación de un conjunto coordinado de acciones, pero ahora mucho más limitado en cuanto a la amplitud de lo que trata, mucho más limitado que las estrategias y las políticas, en los cuales se definen los objetivos específicos que se van a lograr, los recursos que se ejecutarán, los tiempos en los cuales se ejecutarán, etc. La diferencia entre política y programa, que el programa es un conjunto coordinado de proyectos. Por ejemplo, tenemos un proyecto de construcción de escuelas en una zona, y el conjunto coordinado de todos los proyectos de construcción de escuelas es un programa de construcción de escuelas. Luego tenemos la distinción entre eficacia y eficiencia. La eficiencia
es, digamos así, de manera sencilla, el porcentaje en el logro de los objetivos. Digamos, si nos hemos propuesto recorrer un día caminando 10 kilómetros y hemos caminado 8, la eficacia del proyecto es el 80%, en este caso el proyecto de caminar. La eficiencia es la relación entre el logro de los objetivos y los costes en los cuales hemos incurrido para lograr esos objetivos. Obviamente este cociente tiene que ser positivo, es decir, los beneficios o el logro de los objetivos tiene que ser superior al coste de los proyectos, lo cual trae obviamente ciertos problemas de medición que no podemos tratar aquí. Luego tratamos, y con esto vamos terminando, luego tratamos detalladamente las diversas fases de la elaboración y hasta la ejecución de los proyectos. Los proyectos comienzan con la idea de proyectos. Tenemos la idea de hacer un proyecto para mejorar el estado nutricional de los niños pobres de una cierta región y luego se va avanzando paso a paso en la definición más precisa del proyecto y en cada paso el proyecto puede ser descartado o continuar. Es decir, luego se hace un perfil más detallado y, por ejemplo, puede ocurrir que nos encontramos con que tenemos restricciones técnicas que impiden ejecutar un proyecto, tal vez es más evidente si queremos hacer, por ejemplo, un puente, y así sucesivamente, hasta que llegamos al diseño final y ya la puesta en marcha, la operación del proyecto. Y luego, aquí están las diversas etapas, y se ve claramente que en cada momento se puede descartar el proyecto y continuar con su ejecución. Y lo que es importante para ir terminando es que el sector público, si quiere hacer bien las cosas, cualquier sector público debería establecer un sistema de seguimiento y evaluación de todos los proyectos que se están ejecutando. Porque normalmente todos los proyectos tienen dilaciones, todos los proyectos incurren en sobrecostes, etc. Entonces, un seguimiento de los proyectos, incluso para saber con los recursos que tenemos cuál es la forma más eficaz y eficiente de asignar los escasos recursos públicos, eso solamente lo puede hacer un organismo dentro del sector público que haga el seguimiento global de toda la inversión pública, que detecte los problemas, etc. Hemos terminado, esperemos haber entusiasmado a quienes me han escuchado a seguir profundizando en este tema.